Evangelio Diario, presentado por la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Jueves 23 de julio. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: ustedes oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, el pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar se sitúa inmediatamente después de la parábola del sembrador. Cuando Jesús ha terminado de narrar esta conocida parábola, los discípulos se le acercaron para preguntarle por qué les hablaba en parábolas. ¿Qué es una parábola y por qué Jesús las utiliza? Una parábola es un relato corto, con forma de historia sencilla, real o inventada, pero no fantasiosa, mediante la cual Jesús establece una comparación. Igual que sucede en tal caso, así sucede en tal otro. Esta comparación pretende mostrarnos una enseñanza de tipo espiritual. Son relatos de la vida diaria. No son asuntos complejos ni rebuscados. Los elementos que las constituyen están tomados de las experiencias cotidianas de Jesús y de sus oyentes: semillas, ovejas, deudores, prestamistas. Por eso se dice que son relatos verosímiles, no fantasiosos. En muchos casos, la trama y sus elementos están tomados de la vida y muchos oyentes de Jesús habrán tenido la misma experiencia. Jesús utiliza este género literario para explicar cómo es el reino de Dios. Recordemos que el centro del mensaje de Jesús es el reino de Dios y las parábolas pretenden desvelarnos las características fundamentales de este reino. Para el judío de aquellos tiempos, el reino de Dios era la personificación de la esperanza de salvación. La llegada del reino de Dios se aguardaba como liberación, como realización de la paz y la justicia. Jesús imprime a estas enseñanzas escatológicas una dirección nueva. El reino de Dios se cumple ahora. Ya ha llegado y se está realizando entre nosotros el reino de Dios. Pero además, ese reino mostraba a un Dios diferente. Ya no es el Dios lejano, castigador, a quien había que agradar con el férreo cumplimiento de leyes y preceptos, sino que es un Padre bueno, compasivo y misericordioso, que desea el bien de todos sus hijos e hijas. Y a esto debemos agregar que ese reino se va construyendo con una lógica completamente distinta a la lógica humana, a la lógica del mundo. El reino de Dios se va realizando siguiendo la lógica de lo pequeño y lo humilde. Todo esto hacía que a los discípulos les resultara extraño la utilización de las parábolas. Pero desde la lógica de Jesús era lo más apropiado.
¿Quiénes podían comprender este lenguaje? Solamente la gente sencilla, humilde, ignorante, pobre, la gente marginada o excluida. Los sabios y entendidos de este mundo, los cultos, los letrados, los escribas y los fariseos no podían entender este lenguaje. No porque fuera un lenguaje misterioso, enredado o de acertijos, sino porque su soberbia les había llevado a creer que todo lo sabían y controlaban incluso el mismo actuar de Dios. A eso se refiere Jesús cuando les responde: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Las palabras de Jesús son muy duras, pero lo que les está haciendo comprender es que los que rechazan su enseñanza, principalmente las autoridades religiosas, creyéndose privilegiados y poseedores de la palabra de Dios, en realidad no tienen nada o tienen muy poco porque no están produciendo frutos. Y además, son incapaces de ver la acción de Dios en las obras de Jesús. Son incapaces de reconocer a Dios presente en Jesús. Sus ojos ven, pero no ven. Sus oídos oyen, pero no oyen. Su corazón se ha cerrado y endurecido. El reproche que Dios había hecho a las autoridades religiosas varios siglos antes a través del profeta Isaías se repite ahora. Así pues, las parábolas las comprenden solo aquellos que con un corazón sencillo y humilde son capaces de acoger el mensaje de Jesús. Son capaces de descubrir que Dios está actuando a través de él y que por lo tanto el reino de Dios ya se está haciendo presente. Jesús termina con una bienaventuranza. Dichosos ustedes porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Los que ven y los que oyen verdaderamente se convierten en discípulos y discípulas de Jesús. Pidamos al Señor la gracia de abrir nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón para acoger y comprender el mensaje de Jesús, para descubrir la acción de Dios en nuestra vida y cómo el reino de Dios está presente entre nosotros. Que Dios los bendiga y los proteja.